darnos plenitud de vida. El Señor dice su palabra que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y en el mismo sentido, de hecho que el Señor me había hablado para compartir acerca de sanidad. Y curiosamente quiero empezar con el Evangelio de Mateo, leyendo el Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Es una historia muy conocida donde el Señor está compartiendo en una casa y dice entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Una pregunta a veces que hace el Señor y obviamente podemos entender la diferencia en la pregunta: ¿qué es más fácil? Dice decir levántate y anda, o decir tus pecados te son perdonados. La diferencia es la evidencia que tenemos que ver. Si yo le puedo decir a alguien que sus pecados le son perdonados, que el Señor quiere perdonar sus pecados, y pues ya. Pero no le puedo decir a alguien levántate y anda y que no se levante y camine, porque eso exige una evidencia de que la palabra que estás hablando tiene autoridad divina. Pero por eso cuando el Señor pregunta ¿qué es más fácil? Decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Y yo creo que es una pregunta, obviamente muy capciosa y muy inteligente también del Señor, porque a lo mejor inclusive podrá uno decir, pues es más fácil decir levántate y anda. Habrá gente quizá que tenga el poder o la habilidad para sanar, no necesariamente de parte de Dios. Y podemos ver una manifestación. El problema con decir tus pecados te son perdonados, y ese es el asunto en este momento, es que los judíos que estaban ahí están pensando este blasfemo. Y a veces es un problema poder conocer los pensamientos de las personas acerca de una situación, pero no le dijeron estás blasfemando, no dijeron al Señor estás en sus pensamientos, ellos están pensando este blasfemo, porque dice que los escribas decían dentro de sí. Y conociendo Jesús los pensamientos, entonces dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Es el deseo de Dios salvarnos. Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice que vino a buscar y a sanar. No dice que vino a buscar y a darnos prosperidad. No dice que vino a buscar y a darnos lo que nosotros queremos que suceda en nuestra vida, o a darnos una vida sencilla o feliz o cómoda. Vino a salvar. Y ese es el propósito, y esa es la cosa o la parte que no debemos perder de vista nunca. Dios busca tu salvación. Dios busca nuestra salvación. Quiere que estemos con Él al final de los tiempos. El problema con decir tus pecados te son perdonados
Dice el libro de Isaías capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al decir el Señor Jesús: tus pecados te son perdonados, Él estaba asumiendo un costo que tenía que pagar para perdonar mi pecado. Para poder tener la autoridad de perdonar mi pecado, Él estaba asumiendo ese costo delante de Dios. Y lo cargó y llevó nuestros pecados. Entonces, el poder, vamos a decir, en el ámbito terrenal para alcanzar esa autoridad de perdonar pecados, Dios demanda un costo, el Padre demanda un costo por mi pecado. Y el Señor Jesús le dice al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Yo voy a pagar tu culpa, yo me voy a hacer cargo de tu culpa. Yo creo que para el Señor Jesús decirle: levántate y anda, Él nos formó, Él nos crió en el vientre de nuestra madre. ¿Qué no podría hacer si podía multiplicar los panes y los peces? Si podía resucitar a un muerto, si podía hacer que un muerto volviera a vivir, si podía caminar en el mar, en el ámbito físico. Señor Jesús no tenía un límite. Podía ser el milagro que Él pidiera, y la sanidad física. Yo creo que para el Señor es más fácil decir: levántate y anda. ¿Me explico? Para el Señor Jesucristo decirle: levántate y anda no tiene mayor reto, mayor problema. Pero decirle: tus pecados te son perdonados, es cargar el costo de ese pecado, es pagar el costo de ese pecado. Entonces, lo que para el hombre a lo mejor pudiera parecer más sencillo decir, para el Señor tiene un costo más alto. Para el hombre es más difícil decir: levántate y anda, porque tenemos que ver la evidencia. Para Jesús decir: levántate y anda, sé sano, no tiene mayor problema, porque en la fe de Él y en el conocimiento de la bendición que Dios quiere traer a nuestra vida, el Señor es poderoso para rehacernos de nuevo físicamente, si Él así lo quisiera. Cuando vemos en Génesis 2:16 que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte del hombre, cuando participó del fruto que Dios, o se reveló a Dios y comió del fruto que no debería comer, es esa separación. Nos comentaron que la palabra muerte significa separación, es separarse. Cuando el hombre muere, el espíritu se separa del cuerpo y queda un cuerpo inerte, pero el espíritu sigue con vida. Cuando una relación muere, pues es porque hay una separación en la relación. Cuando Dios dice: cuando comieres de esto vas a morir, habla en esa relación, el hombre perdió esa comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que el espíritu queda muerto, nuestro espíritu queda separado del espíritu de Dios.
Y eso provoca también que nuestro cuerpo se vaya desgastando y provoca la muerte física. La muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. Cuando vivamos en unidad, en unión, o cuando recibimos a Cristo, desde el momento en que recibimos a Cristo y nos rendimos a Él como Señor y Salvador, Él nos da nueva vida. Nos da una nueva comunión con Él, y esa vida ya no acaba, esa vida es eterna. Ya estamos viviendo la vida eterna. No estamos en el paraíso porque todavía tenemos un cuerpo terrenal, pero la vida eterna la empezamos a vivir cuando empezamos a caminar en comunión con Dios. Tenemos una nueva vida, estamos nuevamente en el estado espiritual que Dios nos quiere tener. Entonces, mucha o gran parte de la enfermedad física viene de esa muerte espiritual. El hombre se enferma y el cuerpo va decayendo y desfalleciendo por la separación, gran parte por la separación del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Entonces, para el Señor es muy fácil sanar físicamente, pero para sanar interiormente y volvernos a una nueva vida, Él tenía que dar su vida por nosotros. Él tenía que tomar el castigo de nuestro pecado. Por eso para el Señor es más importante decirle al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados, que ver la condición de paralítico y decirle: está paralítico, levántate, sé sano. Cuando venían al Señor Jesús a preguntarle, venía un ciego y le dice: ayúdame. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? A los que venían a Él, a los leprosos, a los ciegos, les decía: ¿qué quieres que te haga? Que pueda ver. ¿Por qué un ciego pregunta? ¿Por qué le pregunta a un ciego qué quieres? Lo obvio es: quiero ver. Sin embargo, tenemos que expresar ese anhelo y esa petición al Señor. El Señor quiere que podamos entender. Entonces, la vida espiritual es importante porque de ahí viene o ahí empieza una sanidad completa. De nada sirve sanar a una persona que se vaya a pecar, que va a volver al estado que tenía. El Señor Jesucristo, vemos muchas veces el decir: vete y no peques más, le dice a la mujer, para que no a otro le dice también: vete y no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Entonces, el estado espiritual es más importante para el Señor. Conservar nuestra sanidad espiritual va a traer consecuencia de bendición a nuestra vida. Así como pecar trae consecuencia de muerte, vivir interiormente, vivir en santidad, vivir decidiendo para el Señor, trae consecuencia de vida. No es que vaya a ser todo miel sobre hojuelas mientras estamos en la tierra, pero cuando estemos en la presencia del Señor va a ser distinto. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, nos da un ejemplo que a lo mejor ahora podemos discernir la razón. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué sucedió? Se le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, o cuando contristamos el Espíritu Santo, abrimos esa
esa puerta de autoridad a los espíritus malos para que puedan atormentarnos. La enfermedad que vemos aquí en Saúl es el estar atormentado, y podemos ver algunos ejemplos en la vida de Saúl, como de repente se volvía loco y le aventaba la lanza a su hijo, o andaba persiguiendo a David como loco, y cuando lo alcanza y David lo confronta, vuelve otra vez en sí y dice: yo estoy mal. Entonces, esa locura en la mente de Saúl vino como consecuencia de su rebelión, vino como consecuencia de apartarse del Señor, de que el Espíritu de Dios lo dejó. Lo dejó porque no fue obediente, porque fue rebelde, porque no, el Señor le había dado instrucciones y él no las siguió. ¿Por qué viene el vivir atormentado en nuestra vida? Por desobediencia, por rebelión. Y ese atormentar puede ser por distintas causas. Si vives atormentado por deudas, si vives atormentado a lo mejor tienes visiones o delirios, hay enfermedades que se diagnostican físicas o se diagnostican mentales, y simplemente se da un diagnóstico, pero no hay una cura. Bueno, está diagnosticado, pero sí hay una cura. No hay una cura física, pero sí hay una cura espiritual. Y a partir de la restauración de esa relación espiritual es que viene la sanidad física. Está muy estudiado la correlación que hay entre la actitud de un enfermo y la posibilidad de sanidad de ese enfermo. En el cáncer, en los enfermos que se deprimen y que se dejan vencer con una actitud depresiva porque tienen cáncer, tienen más altas posibilidades de morir que el que enfrenta el cáncer con optimismo, con una actitud positiva hacia la vida. Fuera de lo espiritual, la actitud positiva, la actitud tiene mucho que ver. Hay un doctor muy famoso que se vestía de payaso, y hay esta película de él, para ir con los niños con cáncer y divertirlos, porque él encontró también esa correlación entre el ambiente de depresión que hay en un hospital, entre toda la gente que está padeciendo cáncer y que tiene un diagnóstico de muerte, y viene esa actitud de gozo, esa actitud positiva, y hay una mayor posibilidad de salvación. La Biblia nos lo dice desde hace mucho. Dice Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Yo no sé médicamente qué podríamos hablar de huesos secos, pero a lo mejor osteoporosis, a lo mejor pues no sé, algunas enfermedades óseas que son diagnosticadas, y podemos ver que gran parte pudiera estar afectado por depresión, por pensamientos de suicidio, por espíritus que vienen y afectan nuestra vida. El Señor permite, no es que, como decía ahí en el primer libro de Samuel, que Dios envía un espíritu malo, pero Dios permite que esos espíritus malos nos atormenten o nos afecten nuestros pensamientos, porque estamos en desobediencia, porque hemos hecho algo incorrecto, porque a lo mejor no estamos haciendo un pecado para nosotros grave, pero estamos pecando, estamos omitiendo hacerlo bueno, que inclusive pues ahí es pecado. Entonces, cuando nos detenemos de hacer lo que Dios quiere, Dios va a buscar la manera en la que podamos volver a Él y recibir esa sanidad entre nosotros. Inclusive el apóstol Pablo
pues es Primera de Corintios, donde está compartiendo acerca de la comunión. Una de las razones dice que no discernimos el cuerpo de Cristo, la iglesia, el amor entre hermanos, y por esta causa muchos duermen, muchos están atormentados, muchos enfermos y muchos duermen, muchos mueren, vamos muriendo por esa falta de discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo y de cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. Entonces, el fondo de una enfermedad física no puede ser totalmente apartado de un problema espiritual. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de corregir nuestra vida. El apóstol Pablo nos recomienda quitar de nosotros muchas cosas: enojo, maledicencia, ira. ¿Por qué? Porque el enojo afecta el hígado, afecta el riñón, afecta nuestros órganos, las bilis se nos derrama. Entonces, este problema de actitud viene a ser un problema que repercute en nuestra sanidad. Somos espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que necesitamos sanidad espiritual, emocional y física. Podemos pensar la manifestación de un problema espiritual puede repercutir en una enfermedad. Las rodillas, las arterias, traes ahí problemas. Puede ser un problema espiritual o puede ser un problema emocional. De los problemas emocionales vamos a hablar en otra sesión. Dice también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 20, dice: entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Señor, permite que un espíritu de mentira venga a los profetas de Dios para malaconsejar a un rey. Son cosas que a veces nos cuesta trabajo entender, pero es parte de la autoridad soberana de Dios sobre nuestra vida y el deseo de que la voluntad de Dios se haga. Vivir avergonzados, vivir mintiendo, ocultando cosas, sintiéndote inferior a los demás, sentir que no valemos nada, sentir que somos inútiles, no es una emoción. Cuando yo me siento inútil, cuando siento que no valgo nada, no es un problema emocional, es un problema espiritual. Y necesitamos entender que tenemos que resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo resisto al diablo y cómo hago una diferencia entre lo emocional y lo espiritual? Pues primero tenemos que orar y discernir el problema, el ataque, la fuente de donde yo pienso es mi emoción, es porque yo lo siento o es algo que no puedo dominar. Si es algo que no puedo dominar, necesito orar y hacer una lucha espiritual. ¿Cómo hago una lucha espiritual? Entrando en ayuno, entrando en oración, ayunando más tiempo, orando más tiempo, estando en la presencia del Señor, clamando. El diablo va a huir, pero el diablo no va a huir si yo no lo enfrento, si yo no lo resisto. Entonces, me cuesta trabajo, pero tengo que resistirlo. No va a venir ninguna tentación que no sea humana y Dios no nos va a permitir ser tentados o ser probados más de lo que podemos resistir. Entonces, ya sea emocional o ya sea espiritual, tenemos que buscar resistir al diablo, porque si no vamos a tener consecuencias físicas.
Te vas a levantar cansado, te vas a levantar deprimido, sin ganas de levantar. La depresión tiene los síntomas: no te quieres levantar, no quieres hacer nada, no te da gusto y gozo hacer nada. Puede ser una depresión por una causa física, por una causa porque tienes mal tus balances químicos o espiritual o emocional. Cualquiera de las cosas, Dios es poderoso para sanarnos. Tenemos que identificar y primero buscar esa sanidad espiritual, buscar que nuestro espíritu esté en paz y en comunión con Dios. Si tengo un problema que no puedo dejar de mentir, y no es que mienta de una manera ostensible, es que oculto las cosas o medio digo las cosas. El ocultar cosas es mentira y va a traer consecuencias físicas en nuestra vida. Porque Dios quiere que caminemos en plenitud de vida. ¿Qué quiere decir eso? En una comunión completa y total con Jesucristo. Una comunión completa y total, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Pero si yo allá en lo oculto voy y participo de cosas que no debo participar, cuento chistes que no debo contar, veo imágenes o cosas que no debo ver, no estoy viviendo en una plenitud de vida. Estoy mintiendo, estoy ocultando, estoy siendo hipócrita, estoy siendo falso. Va a tener consecuencias en nuestra vida. Indefectiblemente va a repercutir en nuestra vida física, en nuestra vida natural. Job dice, Job capítulo 4, versículo 15: al pasar hizo un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo. ¿Qué espíritu pasaría por delante de Job? Un espíritu de temor, un espíritu que infunde temor, miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo a la oscuridad. Dice de tal manera que se me pararon los pelos. Ese espíritu lo atormentó. Si vivimos con temor, el temor no es necesariamente emocional. Les podemos decir siento miedo, pero hay miedos que son irracionales. Simplemente hay el sentido de precaución, el miedo a cruzar una calle que es una avenida muy transitada y tienes el miedo tienes un temor que es, vamos a decir, es una emoción sana, pues parte de tu adrenalina, de tu instinto de supervivencia y estás poniéndote en riesgo, en una situación de riesgo. Es obvio que tengas un temor, pero un temor a morir, un temor a la enfermedad, un temor a quedar solo, a la soledad, son temores que no tienen razón de ser si vivimos con Cristo. ¿Por qué voy a tener temor a la soledad si tengo a Cristo? Podemos hacerlo racional, pero el temor allí está. Pero yo tengo miedo. Estuvimos en una boda antier y una persona que tenía muchos años de no ver decía que está construyendo un rancho y tiene ahí una situación, pero para ya jubilarse y pensionarse y poder ir a su rancho y a disfrutar tiene planes futuros, pero un familiar de él se murió hace poquito y tenía apenas 62 años o 61, y otro se murió también el año pasado, y ese temor a la muerte te impide disfrutar de la vida, porque voy a tener temor a la muerte. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Prefiero estar con Cristo, pero es necesario que esté aquí. Entonces,
la muerte para nosotros es el llegar a la esperanza de vida que tenemos. Cruzar la muerte es mi esperanza de vida hecha realidad. Es lo que espero alcanzar, lo que estoy esperando alcanzar. Entonces, pero tenemos miedo. ¿De dónde viene ese miedo? Tenemos que resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo lo resisto? Ayunando, orando, leyendo, escudriñando, llenándome de la palabra de Dios. ¿Cómo resisto al diablo? Diciéndole, diablo mentiroso, aquí dice el Señor que el día que yo muero voy a estar en su presencia. Aquí dice el Señor que para mí debe ser mejor el morir, es una ganancia morir. Entonces, esos temores, ¿cómo resisto el temor a los perros? A lo mejor te dan miedo los perros o los gatos. Los perros están puestos bajo la creación de Dios. Es parte de la creación de Dios. No puedo tenerle pavor a un perro. A lo mejor ves un perro muy fiero y tienes un temor de supervivencia. Está bien, pero no puedes tener un pánico. A lo mejor las sombras, porque puedo tener miedo a las sombras. Entonces todos esos miedos, el miedo desencadena en el cuerpo sustancias químicas que afectan el cuerpo. Nos hace vivir en un estado de tensión, en un estado de alerta, en un estado de adrenalina que el cuerpo no está diseñado para mantener constantemente. Temor a que algo le pase a los hijos. Puedes tener la preocupación y estar orando por ellos y es sano, pero temor. Un temor infundado no viene de Dios. Entonces, tengo que resistir al diablo y poder llenarme de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 39, que un hombre trae a su hijo a la presencia de Jesús y le dice, sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. A lo mejor hoy podemos lo llevas con un doctor y dice tiene epilepsia. Le dan ahí convulsiones y echa espuma por la boca y luego estropeándole, a lo mejor quiere decir que queda todo dolorido y todo debilitado el muchacho después de pasar por un ataque de epilepsia. Y podríamos a lo mejor un diagnóstico médico, no sé, yo no soy médico y el caso pues ahí dice los síntomas, pero a lo mejor podría decir tiene epilepsia. ¿Qué haces? ¿Qué hacen hoy? Pues le dan una pastilla para controlar pero no sana su epilepsia. Está controlado, pero no sana su epilepsia. ¿Será un problema espiritual o será un problema físico? La Biblia dice, sucede que un espíritu le toca. Y si es espiritual, hay quien tiene poder para sanarnos. Y nosotros tenemos que orar. El Señor Jesús nos echó fuera el espíritu malo y quedó sano, quedó libre de ese problema. Necesitamos buscar primero nuestra sanidad espiritual, que nuestra comunión con Cristo sea verdadera y completa. El día que el hombre comió del árbol del bien y del mal, el día que el hombre desobedeció a Dios, toda la creación se pervirtió. Vivimos en un estado, en una creación pervertida, no en la creación perfecta de Dios. Y el problema del hombre viene por el pecado. El rey David en el Salmo 51 habla de esa situación que él estaba pasando y también cómo era atormentado y cómo se iba secando y debilitando. Y en el versículo 10 termina con ahí levanta una oración y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice,
y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está diciendo David en este pasaje? Después de haber fornicado y adulterado y asesinado y traicionado a uno de sus valientes y haber hecho lo peor que podía haber hecho, a lo mejor un hombre se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, crea en mí un corazón limpio. No es sana mis emociones. Yo creo que David tenía un problema ahí emocional con las mujeres, le gustaban mucho las mujeres y el Señor ahí lo trata con él algunas cosas, pero esto no era nada más ese problema. Entonces se crea en mí un corazón limpio. No es lo que siento, es mi espíritu, mi corazón está mal. Y tenemos que ser capaces, si hemos recibido a Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que ser capaces de confrontarnos. David no le dijo: ya no quiero ser rey. No le dijo: si tienes que quitarme el reinado. Tampoco le dijo: quiero seguir siendo rey. No quites el reinado delante de mí. Eso hubiera sido, eso es lo que hizo Samuel, lo que hizo Saúl justamente. Nada más honrame delante de la gente para que no se vayan, para que pueda yo seguir siendo rey sobre ellos. El corazón de David no era: quiero seguir siendo rey. El corazón de David es: renueva mi corazón. Renueva mi corazón. Crea un espíritu recto. ¿Qué quiere decir? El reconocer que estoy por caminos torcidos. Mi espíritu anda por caminos torcidos. Mi espíritu está desviado. Mi corazón está desviado. Renuévalo. Y gracias a Dios contestó su oración. Gracias a Dios tenemos nosotros ahora en la historia de David la certeza de que por muy desviados que andemos nosotros en nuestros caminos con Cristo, en nuestra comunión con Dios, en nuestra obediencia a Él, a lo mejor nos ha dado alguna palabra, nos ha dado algún llamado, nos ha dicho alguna cosa y nos hemos descarriado. Si esa es nuestra situación, tenemos que ser capaces de poder decir como David: Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva, vuelve a ser nuevo un espíritu recto dentro de mí. Entonces, el deseo de Dios no es desecharnos. El deseo de Dios es que podamos estar en la eternidad con Él. El deseo de Dios no es que vivamos una vida amargados y entristecidos y encerrados, enclaustrados. El deseo de Dios es que podamos disfrutar la vida que Él nos da. Y no vamos a poder disfrutar la vida conforme al diseño de Dios si no aprendemos a caminar en obediencia a Dios. Si yo sigo haciendo caso a mis pensamientos, a mis ideas, a mis prejuicios, a lo que el mundo dice que debo hacer, no voy a poder estar caminando en vida plena. No estoy en plenitud de comunión con Jesús, porque sé que estoy resistiendo su palabra. Entonces, están muy serios todos y me ponen un poquito nerviosos, así como regañados, pero no es regaño, es poder volver a la senda que el Señor nos ha dado en Cristo, la oportunidad que nos ha dado de salvarnos. Ezequiel capítulo 18, versículo 31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Ya no permitas que esas cosas en las que estás transgrediendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los consejos de Dios, échalas de ti. Y el Señor dice aquí en Ezequiel: y haceos
Y aquí vemos el contraste, a lo mejor, o podríamos decir, David decía: crea en mí un corazón recto, crea en mí un corazón limpio. Y Ezequiel dice: hazte un corazón nuevo. David dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Ezequiel dice: hazte un espíritu nuevo. David clama al Señor, y el Señor en Ezequiel nos dice: tú haz un corazón nuevo, tú crea para ti un espíritu nuevo, un espíritu, un corazón limpio, un corazón apartado para Dios, un corazón que esté dispuesto a seguir la voluntad de Dios hasta cueste lo que cueste, me desaire quien me desaire, sufra lo que tenga que sufrir y pase lo que tenga que pasar. A veces ocultamos cosas y mentimos para alcanzar una mejor posición en el trabajo. Ocultamos nuestros errores, no queremos decir que la regamos para que pues, no pasar una vergüenza, no pasar un regaño, no pasar un enojo, y lo ocultamos. Mientras estemos ocultando cosas, va a haber situaciones dentro de nosotros que nos estén afectando. Si es el Salmo 51, más puse el versículo 10, pero ¿dónde? Dice, mientras callé, me quisieron mis huesos. No es ese. Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Callamos las cosas, nos aguantamos las cosas, y hay consecuencias físicas. Habemos personas que no manifestamos mucho nuestro enojo, y ahí me incluyo yo, pero no quiere decir que no me enoje, no quiere decir que las situaciones no me enojen, no quiere decir que haya una situación que no somos insensibles. A veces nada más se te pone la cara roja y ¿qué es eso? Es una manifestación física de tu enojo. Y te dicen: estás bien rojo. Pero estás conteniendo. Otros gritan y sacan todo el enojo ahí en el grito. No quiere decir que no haya un problema físico también. A lo mejor los que callamos, en un momento nada más te da un infarto y ya te acabaste, ¿no? Por estar conteniendo ese enojo. Pero es cosa de temperamentos y carácter. Pero es mejor quitar de nosotros el enojo. Entonces, mientras callamos, dice el salmista aquí: mientras callé, tuve un problema físico, se envejecieron mis huesos, estaba cansado, no me quería levantar, tenía un desánimo, una depresión, y hasta que vine delante de ti, confesé mi pecado. ¿Qué pasa? Hay libertad, hay sanidad. Y gracias a Dios tenemos la bendición de poder ser sanos. Por eso dice en el libro de Ezequiel: hacenos, echa fuera las transgresiones con las que estás pecando, decide apartarlas de tu vida,
decide hacerte un nuevo corazón, decide hacerte un nuevo espíritu, decide entrar de lleno en el modo de vida que Jesús te está ofreciendo. Deja de andar en dobles ánimos y vas a ver la bendición en tu vida. Va a haber repercusión de sanidad, de gozo, de paz, de toda esa bendición que viene cuando tenemos paz interior, cuando tenemos paz en nuestro corazón. Señor quiere sanar todo nuestro ser. Dios no quiere nada más sanar nuestro cuerpo, eso sería muy fácil para Dios. Pero ¿de qué me sirve que Dios sane mi cuerpo si voy a seguir haciendo lo mismo? ¿Qué quiere el Señor? Primero darme un espíritu. Estaba en esta tercia o en esta serie de mensajes, estaba luchando con qué mensaje predicar primero y sabía que el de sanidad física no es el primero. Pensaba que el siguiente domingo íbamos a hablar más sanidad física, pero la sanidad física es lo último que el Señor quiere. Lo primero que Dios quiere es darnos vida. Yo sé que los que estamos aquí hemos hecho alguna oración una vez de recibir a Jesucristo. Yo estoy seguro que David tenía su confianza en Jesucristo cuando pecó. Bueno, en Dios, de alguna manera en Jesús. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23, que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía el Señor? Enseñar, predicar el Evangelio, dejar que la palabra de Dios entrara en el corazón, hiciera la obra de salvación que la palabra trae, y entonces sanar toda enfermedad y sanar toda dolencia. Como resultado del Evangelio, yo puedo recibir sanidad, pero primero necesito sanar mi corazón, que mi espíritu sea salvo. Es el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos, a los que tenían alguna enfermedad física, alguna enfermedad emocional, alguna enfermedad espiritual, los sanó. Los que vivían atormentados por algún espíritu, por algún temor, por algún miedo, por alguna palabra que a lo mejor alguien les había dicho o declarado, fueron sanos. Los que estaban paralíticos y no podían moverse, estaban afligidos por enfermedades físicas, los sanó. Los que tenían dolencias o aflicciones, enfermedades a lo mejor emocionales, los sanó. El Señor quiere sanarnos completamente. Yo creo que hoy necesitamos venir al Señor y decirle como David: crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no sé ustedes, pero creo que necesitamos renovar nuestro corazón. Necesitamos reorientar nuestro espíritu. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de crisis, vivimos tiempos en nuestro país no solo de crisis política. Hoy hay una marcha ahí de la ciudadanía que deberíamos orar por ella para que, Señor, no haya violencia, no haya ninguna situación de violencia o de problema en ninguna de las partes, que todo pueda fluir en paz. Pero también vivimos en tiempos de crisis espiritual. Ayer se casó también un hermano nuestro y el juez civil comentaba ahí, era el acta número 38 que hacía de matrimonio, pero había hecho 45 actas de divorcio. Entonces,
hay más divorcios que matrimonios. Hay una perversión de la voluntad de Dios para la relación entre la pareja. Y vivimos en tiempos de crisis, vivimos en tiempos en donde predicar la palabra en algunos países ya no es tan libre y tan permitido. Y nuestro país está en esa ruta, en ese camino. Entonces, tenemos que orar mucho y tenemos que orar por nuestro espíritu, que nosotros podamos mantenernos en esa relación sana, porque todos esos prejuicios y todos esos ataques de los medios, toda esa propaganda de libertinaje que hay en nuestro tiempo nos afecta, queramos o no, nos afecta. Ayer llegamos a un lugar, también mi esposa y yo, y vimos una persona y le digo, ¿es hombre o es mujer? Y ya no sabes. Ya no sabes si es hombre o es mujer, por el cuerpo, por la barba, es hombre, pero por la bolsa y el vestido y el atuendo, lo ves de espaldas, ¿qué es? Vivimos en tiempos de perversión, en tiempos en donde la verdad y las cosas de Dios se están pervirtiendo, y eso nos afecta a nosotros. Ya lo vemos, muchas cosas las empezamos a ver normales. No es normal. No es normal. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, se resistía a salir y ya veía muchas cosas como normales. Y los ángeles tuvieron que arrastrarlo, sacarlo de ahí por amor a Abraham. Necesitamos nosotros estar orando por nuestros hijos también, por las futuras generaciones, pero para poder estar orando e intercediendo por ellos, necesitamos primero nosotros tener un corazón recto delante de Dios y no dejarnos desviar por todo lo que el mundo está ofreciendo y haciendo el día de hoy. Te invitaré a que ahí donde estás podamos cerrar nuestros ojos. Y antes que buscar una sanidad física, podamos buscar una sanidad espiritual. Cuando yo conocí al Señor, antes de conocerlo, padecía de ciática, del nervio ciático. Y aunque nunca pedí sanidad y nunca oré por sanidad, el Señor me sanó. Y creo que la sanidad de esa parálisis provocada por la compresión del nervio ciático vino a alinear mi espíritu y mi corazón con la voluntad de Dios, al estar buscando alinear esa caminar. Yo te invito a que hoy puedas decidir restaurar tu relación con Jesús. No sé cuánto tiempo tienes caminando con Cristo, desde cuándo le entregaste tu vida a Jesús. Si has perdido el gozo, si has perdido la paz. Yo no sé si hay cosas que han afectado tu mente y tu corazón y te impiden ahora servir al Señor con libertad. Hay pensamientos que te atormentan, si hay pensamientos que te detienen, que te paralizan, si hay algún temor en tu vida. Hoy hemos estado hablando de ese reino espiritual que afecta a nuestro cuerpo, que afecta a nuestro organismo y nos va llevando al camino de enfermedad y de muerte.
hay algo donde el Señor te ha hablado a ti y has reconocido algunas de estas situaciones de depresión, de tristeza, de temor, estos patrones de mentir, de no declarar toda la verdad, de ocultar cosas, de tener envidias, deseos ocultos. No sé si has identificado algún patrón en tu vida que el Señor te ha mostrado hoy. Te va a pedir que te pongas de pie ahí delante del Señor y puedas clamar al Señor y decirle: Padre, perdóname. Gracias, porque yo sé que en Cristo tenemos redención y tenemos vida eterna. Que puedas decirle: gracias, Señor, por tu perdón. Renueva, Señor, mi corazón. Renueva mi espíritu. Tu palabra dice, Señor, que tú has venido a traer vida. Dame, Señor, la capacidad de decidir para ti en todas las cosas y poder vivir esa vida abundante. Si hay algo donde tienes que corregir tu caminar delante de Dios, ponte de pie en tu lugar. Reconoce tu condición. Deja de callar, deja de guardarte las cosas. Dile: Señor, no quiero que se envejezcan mis huesos, pero más que eso, Señor, no quiero echar a perder mi vida, no caminando contigo, no caminando en tu perfecta voluntad. Si hay temores irracionales en ti, temores por tus hijos, temores por lo que va a suceder, temores por tu vejez, ahí ponte de pie en tu lugar y dile: Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús, Señor, hoy echamos fuera todo espíritu atormentador, Señor, de este lugar, todo tormento, Señor, todo cansancio, todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús hoy lo echamos fuera de este lugar. Si has tenido pensamientos de suicidio, de decir: ¿de qué sirve mi vida? Ahí ponte de pie en tu lugar y echa fuera ese espíritu de desánimo. Dios tiene un propósito para tu vida. Deja de atraer espíritus de muerte a ti. Deja de atraer espíritus de condenación a tu vida. Deja todo problema espiritual, todo ataque espiritual. Hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Si esa es tu condición ahí, necesitas esa libertad, que ese espíritu de tormento sea echado fuera. El Señor tiene palabra para ti, tiene bendición para ti. Te dice: hazte un corazón nuevo, haceos un espíritu nuevo, hazte ese espíritu victorioso, ese espíritu valiente, ese espíritu que toma la herencia que Dios ya ha ganado para nosotros, que Jesucristo ha ganado para ti. Necesitas tomar esa victoria en Cristo hoy. Hoy necesitas tomar victoria en tu vida. Hoy necesitas tomar el control de tu vida. Necesitas tomar el control de tu corazón, el control de tu espíritu y entregárselo a Jesús, y que nadie más tenga control e influencia sobre ti. Que la sociedad no pueda traer influencia para decidirte apartarte del camino del Señor. Que el diablo no puede influir en ti para apartarte de la voluntad de Dios. Que el temor que paraliza huya de tu presencia, huya de ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae libertad a este lugar, trae liberación, Señor, a nuestro espíritu, trae sanidad, Señor, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Podamos ser libres de toda influencia
diablo, las costumbres, los prejuicios no puedan tenernos de rodillas. Solamente tu amor, Señor Jesús, tu sacrificio, tu perdón, tu gracia, Señor, nos haga postrarnos delante de ti. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Dile al Señor ahí en tu lugar: renuévame, Jesús. Renuévame, Señor, y deja que el Espíritu de Dios haga esa obra dentro de ti. Deja que el Espíritu Santo obre dentro de ti y te dé libertad, te dé gozo, te dé paz, te dé fortaleza. Echa fuera toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Señor quiere traer libertad hoy a este lugar. El diablo no quiere permitir